Dice en el libro de Génesis capítulo 26 verso 17 al 19, si usted quiere compartir la lectura bíblica, por favor abra su Biblia ahí donde está, o bueno, algunos ya cargan la Biblia en el celular, entonces saque el celular y lea la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Gloria al Señor. También dice el Salmo 42 verso 1: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bien, me ha correspondido con la ayuda de Dios repasar, recordar, porque todos aquí creo que lo sabemos, pero reafirmar nuestro conocimiento en Dios realmente hace falta todos los días. Y me ha correspondido entonces hablar de quién es el Espíritu Santo. Han surgido seguramente muchos interrogantes, y a muchos interrogantes también muchas respuestas. Algunos ven al Espíritu Santo como meramente una de las funciones de Dios que pudiera cumplir, pero aún así eso no es toda la realidad. Sabemos que el Espíritu Santo también es consolador. Aún no lo es todo. Sabemos que es poder, pero esto tampoco es todo. Sabemos también que el Espíritu todo lo conoce, pero aún así quedamos cortos al intentar definirlo. ¿Cómo definir algo insondable? ¿Cómo definir algo que lo llena todo? ¿Cómo definir algo que hoy llena este lugar? ¿Cómo definir algo que hoy aún está y habita en nuestros corazones? La razón que puede explicar lo anterior es muy sencilla. No hay que ir demasiado lejos. La respuesta hoy podría ser contundente. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo, el Dios creador, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. No es la tercera persona de una llamada Trinidad, ni alguien diferente al Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios, el verdadero Dios, el único Dios. A Él sea la gloria en la iglesia en esta mañana, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Dele ese aplauso al Señor de gloria. Aleluya al Señor. Qué hermoso es hablar del gran tema de la unicidad de Dios. Versos como un Señor, una fe, un bautismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos estos textos nos muestran que existe solo un Dios. Sin embargo, hemos escuchado a través de la historia muchos mensajes en los que el Hijo también es presentado como el Padre. Y por eso su palabra dice: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero en esta mañana valga el momento oportuno para también recordar que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Aleluya al Señor. Recordemos la historia de José y María, una pareja que un día decide contraer matrimonio. La Biblia dice que se había desposado, estaba en el momento de la celebración, en el espacio que se daba para ir a la ceremonia nupcial. Y un día María se acerca a José y le dice: José, y permítame colocarle en el contexto actual, de la forma como hablamos nosotros. José, seguramente tengo dos noticias para darle. Tal vez una sea buena y la otra sea mala.
Y José seguramente pudo decir a María: cuénteme, ¿cuál es la noticia? Y María dijo: son dos noticias. Una, José, estoy en embarazo. Y José, dice la Biblia, que quiso dejarla secretamente. Pero también seguramente José pregunta: ¿y cuál es la buena noticia? Y María tuvo que responder: la buena noticia es que no he concebido de varón, sino que el Espíritu Santo, el Dios poderoso, se ha metido en mi ser. Dele ese aplauso al Dios maravilloso. Y entonces tiene que intervenir Dios. Y un ángel viene y le dice: no temas, José, en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Lo que quiso decir entonces: quien engendra es el Padre. Y aquí María había o estaba en embarazo porque el Espíritu Santo había llenado su vientre. Lo que quiere decir que el Padre es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre. Pedro un día confrontó a Ananías por haberle llevado solo una parte de la venta de la finca. Las cosas en ese momento todas eran en común y se repartían según la necesidad. Y cuando Ananías quiso engañar, Pedro le dijo: has mentido al Espíritu Santo. Y le dice aún más: no has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. No estamos lejos en esta mañana de Dios, y Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca de nosotros, y más aún en esta mañana está entre nosotros, está con nosotros y vive en nosotros. El poder del Espíritu Santo habita en nosotros en esta mañana. Dele ese aplauso a mi Dios. Aleluya al Señor. Razón tiene el salmista cuando dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Quiere decir él que el Espíritu Santo está en todas partes, lo llena todo. El Espíritu Santo está en todo lugar. Aleluya al Señor. La Biblia refiere que Dios es el único ser omnipresente, omnipotente. ¿Se contradice entonces la Biblia? En ninguna manera. Dios es Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Está en todo lugar, lo llena todo, lo hace todo y lo puede todo. En esta mañana no sería extraño que este lugar fuera saturado de la gloria de Dios. Aleluya al Señor. Ojalá pudiera usted alabar a Dios al escuchar esto que voy a decir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo. Y permítame decirle algo más: es el Espíritu de poder. Aleluya al Señor. En la Biblia se registra a lo largo de sus páginas la obra del Espíritu Santo. También se registra algunos símbolos con los cuales se ha identificado. Entre ellos pudiésemos hablar del fuego, del aceite, del vino, del viento, sello, entre otros. Fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya al Señor. Pero aún así, tiempo nos faltaría para definir, como dije en el comienzo, lo insondable, algo tan grande como es nuestro Dios. Características de Dios.
Solamente podríamos expresar algunas cosas de Él, pero no podemos con nuestro lenguaje definir todo lo que Él representa para nosotros. Bien dijo el escritor: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Bien dice también el escritor de Hebreos: tiempo me faltaría contando. Es que Dios es tan grande que no hay tiempo, no hay espacio, ni eternidad que alcance para describir el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo. No hay lugar, no hay espacio. La eternidad sería corta para definir la grandeza y el amor de este Dios que usted y yo hemos profesado. Aleluya al Señor. Son tantas las maravillas de Dios para con nosotros que contarlas sería imposible en esta mañana. Juan, estando en la isla, Juan no estaba de vacaciones. Juan estaba desterrado por causa del evangelio. Así lo describe. Y él quiere de pronto de alguna forma describir la grandeza del Dios que conoce y que predica. Y dice: lo vio ceñido con cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas. Por eso entonces no existe mayor reconocimiento. Dice la Biblia, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Si hay que reconocer en esta mañana, es la grandeza de este Dios. Y qué bueno que en esta mañana usted y yo tuviésemos una actitud de reconocimiento, porque aquí está el majestuoso, el poderoso, el Señor de su vida, el Señor de mi vida, el Señor de nuestra vida, el Señor de todos nosotros. Está aquí en esta mañana. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. La obra y el mover del Espíritu de Dios se dejan ver desde el inicio de las Escrituras. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No es extraño. Escúcheme bien, amigo que de pronto está aquí, o hermano que quizás esté viviendo un momento de dificultad, pasando por un momento de desierto, de soledad, pasando por un momento de pronto de dolor y dificultad, por un problema, por un desorden en su vida espiritual. No es extraño que hoy, en medio del desorden de su vida, este Espíritu Santo se meta en su corazón en esta mañana y cambie la vida y la ruta, su dirección, cambie todo en esta mañana, pues estaba la tierra desordenada y vacía. Aleluya al Señor. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios está en acción, se mueve. El Espíritu de Dios no es estático, se ha movido a través de toda la historia del ser humano y se sigue moviendo todavía. Por otra parte, también se entiende que se movía en el agua. Y yo pregunto a veces, bueno, ¿y por qué en el agua? ¿Por qué no en otro elemento de la naturaleza? Debido y entendido a la sensibilidad del agua, no es necesario un esfuerzo muy grande para agitar las aguas. Las aguas se agitan fácilmente. Y qué bueno que en esta mañana sus corazones y mi corazón fuera como las aguas, que se puedan agitar fácilmente, que tuvieran sensibilidad, que tuviéramos sensibilidad ante la presencia de este Dios y se moviera el Espíritu Santo como se movió en el comienzo. Aplausos al Señor en esta mañana. Aleluya al Señor. Bendito es el Señor. La obra del Espíritu Santo se hace manifiesta en el momento de la creación del hombre. Todas las cosas creadas fueron hechas y existen por el poder de su palabra.
Pero cuando Dios creó al hombre, se tomó el trabajo de hacerlo con sus propias manos. Y no solo esto, sino que la Biblia dice que sopló en el hombre, aliento de vida. Y permítame decirles, desde entonces ese soplo no ha cesado. Todavía el Espíritu sigue soplando. Todavía el Espíritu Santo se sigue moviendo. Todavía el Espíritu Santo sopla por todas partes. Y esta mañana usted y yo somos lugar propicio para que el Espíritu Santo sople en esta mañana. He estado en algunos lugares y en algún día estuve en cierto lugar donde me dieron la oportunidad de hacer una reflexión bíblica. Habían congregado muchas personas y de muchas denominaciones. Y de pronto, cuando terminé de dar la reflexión, alguien se acercó y me dijo: pastor, aquí está el Espíritu Santo. Y le dije: eso es verdad. Y me dijo: voy a soplar para que todos los que están aquí reciban el Espíritu Santo. Y comenzó en el micrófono a soplar fuerte, y todos quedaron de la misma manera. Pero yo doy gracias a Dios que nuestras congregaciones, allá donde hay 3, allá donde hay 100, allá donde hay 500, cuando el Espíritu Santo de verdad sopla, no se queda nada estático, no se queda nadie quieto. Todos quieren aplaudir, todos quieren adorar, todos quieren darle la gloria y el reconocimiento al poder del Espíritu Santo. Aplauda la grandeza de Dios en esta mañana. Ay, Espíritu Santo. Aleluya al Señor. Vivimos porque hay Espíritu de Dios en nosotros. Permanecemos y hemos llegado hasta aquí. Permítame decirle, hermano, no hemos llegado aquí porque usted ha tenido mucha fuerza, porque usted ha tenido capacidad, resistencia, 20 años caminando. No hemos llegado aquí por eso. No hemos llegado hasta aquí porque de pronto la capacidad y la sabiduría nuestra. No, Señor, hemos llegado aquí sencillamente, no de pronto amarrados a las leyes humanas. No hemos llegado aquí de pronto por leyes que de pronto nos controlan. No, hay una ley mayor que fue escrita en su corazón y en mi corazón. Se llama la ley del Espíritu de Dios. Esa es la ley que nos tiene firmes aquí, diciendo: no hay otro Dios como el Dios de esta iglesia. Aleluya al Señor. Él es quien da vida. Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, escuche eso, el soplo del Omnipotente me dio vida. La obra del Espíritu Santo se deja ver en la santificación de los sacerdotes, en la santificación del pueblo de Israel. El Espíritu convocaba al arrepentimiento, dotaba a los hombres de Dios. El Espíritu se deja ver en la gloria que llenó el tabernáculo una vez fue terminada su construcción. La obra del Espíritu estaba en la nube que de día guiaba al pueblo de Israel, también en la columna de fuego que alumbraba de noche. La obra del Espíritu Santo también se puede evidenciar en los reyes, en los jueces, en los profetas. En los reyes la obra del Espíritu se muestra por medio de la unción. El Espíritu Santo unge. Saúl fue ungido, David fue ungido. Saúl perdió la unción y fue desechado por Dios. David, el menospreciado por su familia y su padre, no fue tenido en cuenta para estar delante del profeta. Dios lo llamó detrás de las ovejas. Dios mismo dio la orden al profeta para que lo ungiera. Fue ungido en presencia de su familia. Ese día David no traía la mejor aroma. Venía del campo, no traía el mejor vestido, no estuvo en el sacrificio, en el culto que se hizo previamente.
A David le pasó lo que le pasó a usted, lo que le pasó aquí a mi pastor, lo que me pasó a mí. Habiendo una lista en las congregaciones de mejores hombres que nosotros, de hombres más capacitados, no teníamos el mejor conocimiento, no teníamos la mejor capacidad, no teníamos la mejor aroma, ni el mejor vestido, y tal vez no éramos muy fieles en la iglesia. Pero bendito ese día cuando Dios puso la unción en nosotros y nos dijo: han sido llamados para servirle a este Dios poderoso. ¡Aleluya! No éramos los mejores, pero Dios nos ha hecho pueblo santo. Dios nos ha hecho pueblo para que adore y glorifique su nombre. Esa unción no solo tenía un efecto de proclamación como rey, sino que también tenía un efecto de poder y de compañía de Dios en sus vidas. Le dio bendición y dirección. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y nos guía a toda verdad. David entonces, después de la unción, venció a Goliat, venció a los filisteos, llevó el arca del templo a Jerusalén. Pastores, ministros, es la unción la que hace que el pastor quiera tener la gloria de Dios en el templo. Aleluya al Señor. En los jueces, la obra del Espíritu Santo en los jueces se evidencia porque les dio poder. La Biblia dice: Gedeón recibió poder para derrotar un ejército innumerable. Sansón recibió poder. El Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Mató un león con sus propias manos. Mató 1000 hombres con la quijada de un asno. Y tal vez usted me diga en esta mañana: pastor, pero le falló a Dios. Sí, es verdad. Pero un día el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. La oportunidad se asomaba. El Espíritu Santo da oportunidad y el Espíritu Santo restaura vidas. ¡Aleluya! Alabe la misericordia de Dios en esta mañana. Si hay un joven aquí que ha perdido su fuerza, que no tiene la misma valentía, que quizás ha pecado, permítame decirle, el cabello otra vez ha comenzado a salirle. La oportunidad de Dios está aquí en esta mañana para hacerle ver que Él es Dios de amor, que Él es Dios de misericordia, que es Dios que restaura, que es Dios que da vida, que es Dios que ayuda. Sansón tuvo una última oportunidad y fue la más grande de su vida. Ese poder, ese día que él solicitó su ayuda y su presencia, no respetó el templo de Dagón. Se metió allá en ese templo. Y si se metió en ese templo, no entrará hoy en nuestros corazones, que somos la morada de su Espíritu. Bienvenido Espíritu Santo a nuestra vida en esta mañana. Aleluya. En los profetas, la obra del Espíritu Santo en los profetas se deja ver porque les dio palabra. Ustedes recuerdan la historia de Elías. Había orado para que no lloviese y no llovió. Elías le había solicitado que no lloviera. Y permítame decir en esta mañana, el Espíritu es el que da órdenes.
Ante el Espíritu Santo se somete todo. Pues ese día hasta los cuervos tuvieron que obedecerle. El Espíritu Santo, creamos o no creamos, es el que sigue haciendo traslados en los pastores. Es el que da órdenes también. Le dio orden, le dijo el Señor a Elías: te vas de aquí hoy, de este lugar donde este arroyo, y te vas a ir para otro lugar, porque le he dado orden a una viuda para que lo sostenga. Y todavía el Señor sigue dando órdenes a las viudas, y son las que siguen sosteniendo la obra, son las que siguen aportando para la gloria de Dios, son las que siguen fieles en la iglesia, diezmando para la gloria de Dios, porque Él es el que ordena todas las cosas. Pero cuando muere su hijo, el que había nacido, el hijo de la viuda que sustentaba al profeta Elías, Elías ora a Jehová, quien hace otra vez revivir al niño. Y luego que esto acontece, la mujer le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo que quiso decirle: tú eres un verdadero profeta. Samaria también estaba siendo sitiada por Ben-Hadad. El hambre en la tierra era grande. El rey mismo estaba desesperado, estaba angustiado. Pero dice la Biblia: vino palabra de Jehová al profeta Eliseo y dijo: mañana a estas horas lo que hoy vale mucho valdrá poco. El hambre va a desaparecer. Y era palabra profética. Efectivamente, al otro día, la palabra que habló el profeta se cumplió. Dios ha dado palabra a través del tiempo. Sigue usando pastores a través del tiempo que dan palabra viva, que dan palabra profética, que dan palabra de Dios. Pero sin duda alguna, la obra del Espíritu Santo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento tenía un centro, tenía un enfoque, algo que le apuntaba, algo principal. Era un anuncio sin igual, un anuncio que muchos profetas se murieron y no vieron el cumplimiento. Murieron siendo desacreditados, pues la Biblia dice que cuando un profeta hablaba y la palabra no se cumplía, no era profeta de Dios. El anuncio al que me estoy refiriendo es a la venida del Hijo del Hombre, del Salvador del mundo, de Dios manifestado en carne, del Cordero, del Redentor, del Santo. Profecía, como dice el apóstol Pedro, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítame referenciar algunas frases de algunos profetas, de algunos hombres. Balaam dijo: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca; saldrá estrella de Jacob en Israel. Isaías dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Jacob dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Salvador, y a él se congregarán los pueblos. Miqueas dijo: tu Belén tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Zacarías dijo: alégrate, hija de Sión, tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Isaías dijo: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Todos los títulos del Espíritu Santo están en Cristo, porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, Él es el Espíritu Santo. Aplauda a este Dios maravilloso. Profecías de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hasta que un día, aleluya al Señor, pasaron muchos años, la profecía estaba olvidada, pero sécase la hierba y marchítase la flor, la palabra de Jehová permanece para siempre. Y un día, dice la palabra, los pastores estaban guardando las vigilias de la noche, cuando de repente, habiendo pasado algunos años, habiendo escuchado la palabra profética, pero no viendo el cumplimiento, un día de repente se aparece una corte celestial que dice: no temas, hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador que fue profetizado, que es Cristo el Señor. La profecía se cumplió, la palabra se hizo carne, la palabra profética tuvo cumplimiento. Y esa palabra, ese verbo hecho carne, marcó la diferencia. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre todas las cosas era momentánea, era pasajera. Ahora, con la presencia de Jesús en la tierra, todo vino a ser más excelente. La nube y la columna de fuego se fueron, desaparecieron. El tabernáculo finalmente quedó sin gloria. Pero Juan dice que Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él vino a ser morada permanente en el hombre. Muchos sacerdotes murieron, pero nuestro sumo sacerdote permanece para siempre. Los reyes fueron ungidos, pero Jesús fue ungido con oro de alegría más que a sus compañeros. Los jueces recibieron poder, un poder momentáneo, pero Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los profetas recibieron palabra, pero solo Jesús, escuche bien, solo Jesús pudo decir: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Solo lo pudo decir Él. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Usted ha imaginado la vida sin agua. Gran parte de nuestro cuerpo es agua. La tercera parte de la tierra es agua. Entonces el agua es imprescindible para la subsistencia. El agua es vida. En el Antiguo Testamento se registran muchos pasajes donde hombres y mujeres necesitaron beber agua o morirían. Agar, con su hijo en el desierto, lo dejó en un arbusto para que no verle morir. Pero Dios abrió una fuente en medio del desierto. Si su vida hoy está en el desierto, es como un desierto, está seca, hoy Dios puede abrir una fuente en su vida. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Sansón, después de alcanzar una de sus grandes victorias, tuvo sed y pensó que moriría, pero Dios abrió una fuente y bebió. Fue momentáneo. El pueblo de Israel sintió sed y pensó regresar a Egipto, pero Dios hizo brotar agua de la roca. También fue momentáneo. Todos bebieron y volvieron a tener sed. Todos quisieron saciarse a pleno de esa agua, pero aún no era el momento. Pero cuando Jesús viene a esta tierra,
Primero Jesús se aparece a una mujer que viene a sacar agua de un pozo y le dice: si bebes de esa agua, será momentáneo, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás, pues esa agua será una fuente que salta para vida eterna. En otras palabras, será inagotable, será duradera, será perpetua. Por último, y solo hasta aquel día, el último y gran día de la fiesta, la de los tabernáculos, donde recordaban aquella agua de la roca que habían bebido, donde traían agua de un estanque como señal de recordación de aquel momento célebre, pero momentáneo. Es ahí, justo ahí, donde Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: escuche, si alguno, Dios está buscando solo uno en esta mañana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras les dijo: yo soy la roca que da el agua. La palabra dice que los israelitas bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí al frente de ellos estaba la fuente de agua, y no cualquier agua, fuente de agua viva. Pero lo cierto de esto es que Jesús dijo eso del Espíritu que habían de recibir, lo que quiere decir que esa agua que salta para vida eterna en nosotros no es otra cosa que el Espíritu Santo que nos fue dado. Aplauda al Señor en esta mañana. Tenemos Espíritu Santo, hay Espíritu Santo. Hubo una profecía en el libro de Joel: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre algunos, sobre toda carne. Todas las profecías respecto a Cristo se habrían cumplido. Él vino a este mundo, se manifestó tal y como los profetas lo habían asegurado. Murió en el Calvario, resucitó al tercer día, ascendió al cielo nuevamente, y la profecía de Joel no se cumplía. Creo que hasta los mismos discípulos seguramente ya lo habían dado por olvidado. Pero llegó el día donde nació esta iglesia, porque esta iglesia nació con el Espíritu Santo, camina con el Espíritu Santo, y un día se va a ir con el Espíritu Santo. Aplauda la grandeza de mi Dios. Aleluya. Pero llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe por qué a veces no hay mover del Espíritu? Porque no estamos juntos ni unánimes. Pero el día que la verdadera comunión reine en la iglesia, el día que seamos uno solo, que seamos como Cristo, que seamos uno solo, hermanos, ese día veremos las cosas que todavía aún no hemos visto. Habrá más poder, habrá más derramamiento de su Espíritu. No habían de pronto cursos para poder aprender a hablar en otras lenguas. Hoy en día usted encuentra por todas partes, dan cursos. Tenemos fórmulas como mágicas. Pero permítame decirles, el Espíritu Santo lo da Dios. No había un programa súper especial. No hay que hacer eventos extraordinarios para que Dios se mueva, no. Solo hay que tener corazones sensibles, corazones dispuestos para que Cristo more en nuestra vida.
No hay que tener programas especiales, no. Permítame decirles, hermanos, lo que hay que tener es una disposición, es una fe del alma. Que podamos creer que en este cuerpo mortal puede habitar el Dios omnipotente. En este cuerpo que se muere un día puede habitar el Dios que nunca muere. Y dice la Biblia: y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Permítame decir, fueron todos llenos. No fue un poquito. Esta vez no era momentáneo, era la llenura hasta la saciedad completa. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Cuando todos se preguntan ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede en aquel lugar? Hay un hombre que también ahora está lleno del Espíritu Santo, que se coloca en pie. El que lo había negado, el que lo había abandonado, el que quiso un día que las aguas se lo tragaran, las aguas del mar, cuando escuchó una voz que seguramente pareció reconocer la voz que le había hablado antes. Y esa voz le dice allá en el mar, en un amanecer: hijitos, ¿tenéis algo de comer? El que lo había negado el día de Pentecostés se levantó en pie, y ahora lleno del poder. Escúcheme, amigo, hermano, joven, ese poder es el que no nos permite negarlo. Ese poder es el que no nos permite caer en el abismo. Ese poder es el que nos sustenta. Ese poder es el que nos sostiene. Ese poder es el que nos levanta. El cobarde Pedro ahora es un valiente. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto que está pasando aquí es el cumplimiento de una palabra inspirada por el Espíritu Santo, una palabra que tardó muchos años para cumplirse, pero que hoy es una realidad. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Será que en esta mañana hay alguien que pueda clamar como el siervo? Brama por las corrientes de las aguas. El salmista no tenía el privilegio que usted y yo tenemos. El Espíritu Santo entonces era momentáneo, pero si alguno tiene sed, la invitación sigue abierta: venga a mí y beba. ¿Qué estás dispuesto a hacer en esta mañana para que esa agua sacie tu sed, te llene de la unción y de su gloria? La Biblia dice que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, los habían llenado de tierra. Y yo pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu fuente? ¿Está saltando para vida eterna? ¿Está quieta? ¿Está reposada? O peor aún, ha sido cerrada. ¿El pozo está cegado y lleno de tierra? Pues te digo que que hoy es el momento para que permita a Dios que cabe un poco más. La Biblia dice: años después, Isaac, hijo de Abraham, tomó una decisión. Yo le invito a tomar hoy una decisión. Volvió a abrir los pozos del agua que había abierto su padre.
y la recompensa fue grande. Encontró un pozo de aguas vivas. En esta mañana, no importa cómo esté la fuente, cómo esté el pozo, quizás esté cerrado, quizás esté lleno de tierra, parece que ya no hay agua, pero si permitieras a Dios en esta mañana, cavaría un poco y el pozo nos daría una sorpresa grande. Todavía quedan huellas del agua viva que un día estuvo ahí en el corazón suyo, en el corazón suyo, hermano, en el corazón suyo, joven débil, en el corazón suyo, joven que ha caído. Todavía queda un poco de agua suficiente para que hoy Dios la mueva y comience a ser una fuente poderosa. Aleluya. Permítame decir, y con esto quiero terminar, todos los pozos habían sido cerrados. Aleluya. David un día dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sansón, teniendo gran sed, dijo: tú me has dado esta grande salvación, moriré yo ahora de sed. La pregunta que hizo Sansón después de haber tenido una batalla, había quedado con sed, pero él dice: después de una salvación tan grande, voy a morir en este desierto. Y Dios, que es bueno, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. No es posible que después de haber caminado por este desierto muramos de sed. Después de haber librado tantas batallas, no es posible que quedemos a mitad de camino. Sansón dice: moriré yo ahora de sed. Y Dios lo escuchó. Abrió Dios la cuenca y salió agua, y él bebió, recobró su espíritu. El espíritu en nuestra vida es el sello de nuestra relación con Dios. Es la forma como Dios nos hace partícipes de una naturaleza poderosa, de una naturaleza victoriosa. Ahí en el lugar donde estás, clama como hizo Sansón: moriré después de esta salvación tan grande, moriré de sed. Y hoy Dios, mi Dios, nuestro Dios, no nos dejará morir en el desierto. Pondrá la fuente, el pozo seco, el pozo cubierto de tierra, volverá a tener agua. Colóquese en pie, amigo hermano. Pastores, no moriremos en este desierto de sed. El agua en la antigüedad, el espíritu en la antigüedad, era por chispitas, por momentos. Pero ahora
Hay espíritu en abundancia para todos.